¿Dios existe? ¿Acaso hay pruebas de su existencia? Tomás de Aquino fue un filósofo italiano del siglo XIII. Retomó la filosofía de Aristóteles para justificar elementos religiosos como la moral cristiana y la existencia de Dios. En su texto, la Suma Teológica, describe 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Aquí analizaremos el argumento de la primera causa. Este se basa en las 2 primeras vías, la del movimiento y la de causas eficientes. La primera dice: nos consta por los sentidos que hay seres de este mundo que se mueven, pero todo lo que se mueve es movido por otro. Y como una serie infinita de causas es imposible, hemos de admitir la existencia de un primer motor, no movido, un motor inmóvil, y ese primer motor es Dios. El motor inmóvil es una idea aristotélica, el cual no se puede mover porque tendría que ser movida por algo más, y regresaríamos a la cadena de causas. Si no hay un primer motor, no existiría el movimiento, así como ocurre en un largo dominó, donde la última ficha cae por causa de la anterior que la tiró, que a su vez fue movida por la pieza anterior, y así hasta la primera. Alguien debió haber tirado la primera ficha para empezar la cadena causal. La segunda vía dice: nos consta la existencia de causas eficientes que no pueden ser causa de sí mismas, ya que para ello tendrían que haber existido antes de existir, lo cual es imposible. Además, tampoco podemos admitir una serie infinita de causas eficientes, por lo que tiene que existir una primera causa eficiente incausada, y esa causa incausada es Dios. Así, una de las primeras causas por las que estoy aquí es porque se conocieron mis padres, pero el hecho que se hayan conocido mis padres fue causado porque se conocieron mis abuelos, y la causa de mis abuelos es la de mis bisabuelos, y así hasta la creación del mundo. Veamos el argumento de la primera causa. Todo está en movimiento constante. Si algo cambia, es porque hay una causa que lo ha provocado. Pero esta necesita de una causa anterior, de tal manera que necesitamos una cadena infinita de causas para explicar todo el cambio. Pero es imposible que la cadena sea infinita, debe haber existido una primera, porque sin ella no habría causas intermedias y ningún cambio ahora. Así que la primera causa existe y esa debe ser Dios. Ese es el argumento de la primera causa. Este argumento de Tomás de Aquino tiene varias interpretaciones. Tomaremos la de las causas temporales. Desde esta perspectiva, todo en el mundo va cambiando. El cambio se da por movimientos previos en el mundo. Del mismo modo que hay causas por las que estamos aquí, ¿por qué elegiste este video? Debido a que cuentas con un dispositivo que puedes usar gracias a una fuente de electricidad, y dicha fuente es producto de una distribución a partir de los generadores, los cuales tienen sus propias causas de existir. Y podríamos pasar por la historia de la electricidad y más allá. Nos podemos ir tan lejos que la historia entera no bastaría para revisar todas las causas. Así que este argumento sugiere, al igual que en el dominó, de la existencia de una primera causa para que todo esto haya ocurrido hasta llegar a este momento. Pues Tomás de Aquino creía que esa causa era Dios. No todo el mundo está de acuerdo con esto. David Hume no lo creía. Hume es un filósofo empirista inglés. De hecho, él sostenía que no podíamos justificar de manera apropiada la relación entre la causa y el efecto. Para él, ver 2 eventos juntos, repetidas veces uno detrás del otro, provoca que nuestra imaginación los asocie, llamando a los primeros causa y a los segundos efecto. Por ejemplo, escuchar un trueno después de ver un relámpago, o el comer hace que sacie mi hambre y me nutra. Estos hechos los hemos visto repetidamente, por ello decimos que el relámpago es la causa del trueno, o el comer es la causa y saciar mi hambre y el nutrirme es el efecto. Sin embargo,
nada impide que la comida no sacie mi hambre o que no me nutra. Tampoco hay impedimento lógico para que sacie mi hambre y me nutra sin que haya ocurrido que haya comido. La relación causa-efecto no está apropiadamente justificada de acuerdo con Hume. No podemos sostener la idea de la primera causa desde este punto de vista. No se podría justificar la existencia de Dios. Por otro lado, la ciencia cree en una relación causal. Para ella, es más probable que el comer sacie mi hambre y me nutre. Hay un argumento más, también de Hume. En su texto sobre la inmortalidad del alma, da un argumento que hace temblar algunas de las creencias de la Iglesia, tomando como referencia el argumento de Tomás de Aquino. Veamos. Como todo efecto implica una causa, y esta otra, hasta que llegamos a la primera causa, que es la deidad, cada cosa que ocurre es ordenada por ella, y nada puede ser objeto de su castigo o venganza. Este argumento quita la responsabilidad al ser humano de todas sus acciones. Genocidios, guerras, muerte y destrucción. Todo eso no son culpa de la humanidad, aun cuando sea el autor material. La primera causa sería la responsable de todo lo que ocurre, porque las causas intermedias las ha dispuesto la primera causa. Ya no hay culpa para el ser humano, pero implica otra cosa, que el ser humano no es libre porque su comportamiento está determinado. Implica que no habría un castigo divino, no habría por qué hacer un juicio final, separando a los pecadores de los demás. Si las acciones de ellos fueron producto de la primera causa, no serían pecadores. El argumento de Hume no muestra que Tomás de Aquino está equivocado en cuanto a la existencia de Dios, pero muestra las consecuencias que la Iglesia no aceptaría, tales como la humanidad no es culpable de sus actos, no tienen pecado, no deben ser castigados ni enjuiciados al final de los tiempos, y que tampoco es libre, porque su destino estaría escrito. Esta cadena causal determina lo que ocurre con nuestras vidas. ¿Tú qué crees? ¿Que Tomás de Aquino tenía razón? ¿Qué opinas de los argumentos de Hume? ¿Realmente Dios jugó con nosotros como un dominó?